Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, nació en 1975 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el corazón de una de las regiones más emblemáticas del narcotráfico mexicano. Hijo de Ismael, el Mayo Zambada, el legendario líder del cártel de Sinaloa, Vicente creció bajo la sombra de un apellido que infundía respeto y temor en igual medida. Desde el primer día de su vida, su destino estuvo marcado por la historia de su familia y el peso de un legado criminal que se extendía por generaciones. Desde niño, su vida estuvo rodeada de lujos inimaginables para la mayoría. Mansiones, autos exóticos y fiestas exclusivas, todo financiado por el imperio del narco. Pero esos privilegios tenían un precio: la constante amenaza de la violencia, la vigilancia de enemigos y la presión de un entorno donde la traición podía surgir en cualquier momento. Vicente aprendió pronto que el poder y el peligro iban de la mano, y que la lealtad era un valor tan valioso como escaso. No solo era hijo del Mayo, sino también ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán, el otro gran capo sinaloense. Esta doble herencia lo colocó en el centro del cártel más poderoso del mundo, rodeado de figuras legendarias y de una red de alianzas que cruzaba fronteras. Desde pequeño, Vicente fue testigo de reuniones secretas, pactos de sangre y estrategias que definirían el rumbo del narcotráfico internacional. A los 11 años, su infancia se vio brutalmente interrumpida cuando presenció un atentado contra su familia. Ese día, aprendió que ni siquiera su apellido, ni el poder de su padre, podían protegerlo completamente de la muerte. El miedo y la desconfianza se convirtieron en parte de su día a día, marcando su carácter y su visión del mundo. Mientras otros niños jugaban en las calles, Vicente observaba a los adultos negociar, planear rutas de tráfico y discutir sobornos. Aprendió sobre logística criminal, alianzas letales y el arte de la discreción. Desde muy joven, supo que su vida no sería como la de los demás. Estaba destinado a moverse entre la sombra y el poder, aprendiendo a sobrevivir en un mundo donde la traición acechaba en cada esquina. Su destino estaba sellado. No sería un sicario más, sino el estratega y heredero de un imperio criminal. Desde muy joven, Vicente Zambada Niebla entendió que su papel no era solo sobrevivir, sino liderar, planear y asegurar la continuidad de un legado que marcó la historia del narcotráfico en México. La integración de Vicentillo al cártel fue gradual y meticulosamente planeada, bajo la tutela cercana de su padre, quien lo guiaba en cada paso. Comenzó supervisando bodegas y vehículos, aprendiendo desde abajo y conociendo cada detalle. Pronto ascendió a coordinador logístico, responsable de mover toneladas de droga desde Sudamérica hasta Estados Unidos, una tarea titánica. Gestionaba flotas de tráileres, aviones y hasta submarinos, siempre buscando nuevas rutas. Y era el enlace clave con proveedores y distribuidores internacionales, asegurando el flujo constante. También administraba la red de sobornos, manejando millones de dólares para comprar protección oficial y evitar problemas. Así, se consolidó como el heredero natural del imperio, un gerente criminal tan eficaz como temido por todos. El 18 de marzo de 2009, la Ciudad de México despertó con una noticia que sacudió al país. Vicente Zambada Niebla, conocido como Vicentillo, e hijo de uno de los líderes más poderosos del cártel de Sinaloa, había sido arrestado en una operación cuidadosamente planeada. La ciudad, acostumbrada a la presencia de fuerzas de seguridad, presenció un despliegue inusual de patrullas y helicópteros que anticipaban algo grande. En una operación sorpresa del ejército mexicano, decenas de soldados irrumpieron en un exclusivo vecindario de la capital. La rapidez y precisión del operativo dejaron claro que no se trataba de un arresto común, sino de un golpe estratégico contra el crimen organizado. Horas después, la noticia ocupaba los titulares. Las autoridades presentaron la captura como un duro golpe al narco, mostrando a Vicentillo ante las cámaras como trofeo de la lucha antidrogas. La prensa internacional también puso los ojos en México, preguntándose qué significaba este arresto para la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la historia no era tan simple. Pronto surgieron rumores de que, horas antes de su detención, Vicentillo se había reunido en secreto con agentes de la DEA en un hotel de la ciudad. Se decía que estaba negociando su entrega y buscando inmunidad
a cambio de información valiosa sobre el cártel. Vicentillo alegó traición por parte de las autoridades mexicanas, asegurando que había un acuerdo previo. A pesar de sus reclamos, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, mientras el gobierno de Estados Unidos solicitaba formalmente su extradición para enfrentar cargos graves relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. Durante más de un año, sus abogados lucharon en los tribunales mexicanos para evitar su envío a Estados Unidos. Finalmente, tras una intensa batalla legal y mediática, Vicentillo fue extraditado a Chicago, Illinois, donde lo esperaba un proceso judicial que prometía revelar secretos nunca antes escuchados. El viaje a Estados Unidos marcó el fin de su vida como príncipe del narco, rodeado de lujos y poder, y el inicio de una nueva etapa, la de testigo clave en los juicios contra el cártel de Sinaloa. Su destino cambió para siempre en ese vuelo, dejando atrás todo lo que conocía. La caída de Vicentillo no solo debilitó al cártel, sino que abrió la puerta a un conocimiento sin precedentes sobre su estructura, operaciones y alianzas. Su testimonio se convertiría en una de las armas más poderosas de la justicia estadounidense contra el crimen organizado. En Chicago, Vicentillo enfrentó cargos que lo ponían al borde de la cadena perpetua. Su defensa intentó alegar inmunidad por colaborar con la DEA, pero la corte rechazó el argumento. Sin salida, negoció un acuerdo. Se declaró culpable y aceptó cooperar plenamente con la fiscalía. A cambio, entregó información vital sobre el cártel y aceptó la confiscación de más de $1,000 millones en activos. Se convirtió en testigo protegido, pasando de enemigo público a activo clave del gobierno. Su cooperación preparó el escenario para el juicio más importante del narco, el de su padrino, el Chapo Guzmán. Así, el heredero se transformó en el testigo estrella de la fiscalía. En enero de 2019, Vicentillo testificó contra el Chapo en Brooklyn, revelando los secretos más oscuros del cártel de Sinaloa. Detalló rutas, operaciones y la brutalidad interna, exponiendo la complicidad de altos mandos militares y policiales. Su testimonio fue devastador. Describió pagos millonarios en sobornos y la estructura de un narcoestado. Para la fiscalía, su cooperación fue crucial para condenar a El Chapo a cadena perpetua. Para el mundo del narco, fue la máxima traición. Para Vicentillo, una jugada de supervivencia. Recibió una sentencia de 15 años, con la promesa de libertad anticipada por su colaboración. Había traicionado a su padrino para salvarse, redefiniendo su legado para siempre. En prisión, Vicentillo vivió en aislamiento, lejos del lujo y el poder. Pasó cientos de horas solo, dedicándose a la lectura, la música y la pintura para sobrellevar el encierro. Leyó más de 400 libros y aprendió a tocar instrumentos, buscando redención personal. En su sentencia, pidió perdón a la sociedad y a su familia, mostrando un arrepentimiento inusual en su mundo. El tiempo en prisión lo transformó, dejó de ser el príncipe del narco para convertirse en un hombre marcado por la introspección. Su encierro fue un purgatorio que lo preparó para una vida anónima y diferente. En 2021, Vicentillo fue liberado discretamente tras cumplir la mayor parte de su condena. Su paradero era un misterio, protegido por el programa de testigos, hasta que fue visto en 2024 en el aeropuerto de Arlington, Virginia. Un video lo mostró relajado, moviéndose con aparente normalidad en EEUU. El análisis facial confirmó su identidad, y la noticia se viralizó en México y Estados Unidos. Para diciembre de 2024, había terminado su libertad supervisada y era legalmente libre. El fantasma de Arlington simbolizaba su increíble transformación, de capo buscado a ciudadano anónimo. En 2024, el Mayo Zambada fue finalmente arrestado en Texas, cerrando una era del narco. El acuerdo de cooperación de Vicentillo lo obliga a testificar si el gobierno lo requiere, incluso contra su propio padre. El posible juicio del Mayo en Nueva York plantea un dilema brutal: traicionar a su padre o arriesgar su libertad. La dinastía Zambada se desmorona, con varios hijos extraditados y colaborando con la justicia. La saga familiar se convierte en tragedia, poder, traición y lazos de sangre puestos a prueba. Vicentillo, desde el anonimato, observa el fin del imperio que estaba destinado a heredar.
En 2022, el gobierno de EE.U eliminó a Vicentillo de la lista negra de narcotraficantes, limpiando su nombre y el de sus empresas. Esto le permitió reintegrarse al sistema financiero y legal, un privilegio raro para alguien de su calibre. En México, tampoco enfrenta cargos pendientes, reflejo de complejas negociaciones tras bambalinas. Oficialmente, es un hombre sin deudas legales, aunque su pasado sigue vivo en la memoria colectiva. Ha logrado reinventarse en papel, pero la historia y la sangre son más difíciles de borrar. Su estatus de hombre limpio es frágil, sostenido por acuerdos y secretos. Hoy, 26 de julio de 2025, Vicentillo es un hombre libre, pero su libertad es condicional. No es la libertad que soñó de niño, ni la que imaginó cuando era el heredero de un imperio. Es una libertad vigilada, marcada por la sombra de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Vive bajo una nueva identidad, protegido por el gobierno, pero atado a un juramento de cooperación perpetua. Cada día, su vida depende de la confianza de quienes alguna vez fueron sus enemigos. Su rutina es una mezcla de paranoia y resignación, donde cada llamada, cada rostro desconocido, puede ser una amenaza o una prueba más de lealtad. El avistamiento en Arlington fue una excepción en su vida de fantasma. Normalmente, se mueve en las sombras, evitando cualquier atención, sabiendo que un solo error podría costarle todo. Pero ese día, por un instante, fue visible. Un hombre entre la multitud, cargando secretos que podrían cambiar el destino de muchos. Su mayor prueba será si debe testificar contra su propio padre. Un dilema que lo persigue día y noche. La lealtad familiar choca con la obligación legal, y el peso de esa decisión lo mantiene despierto, repasando una y otra vez las posibles consecuencias. Si se niega, lo pierde todo. La protección, la nueva vida, incluso la esperanza de redención. El sistema que lo resguarda puede volverse en su contra en un instante. Si acepta, rompe el lazo más sagrado, traicionando a su sangre y a su historia. La culpa y el dolor lo acompañan, recordándole que cada decisión tiene un precio. Su historia es un relato de poder, traición y redención. Un drama donde los aliados cambian de bando y los enemigos se convierten en salvadores. Es la historia de un hombre que, para sobrevivir, tuvo que renunciar a todo lo que conocía. El príncipe que renunció a su reino para sobrevivir. De Culiacán a Chicago, su vida es un puente entre dos mundos. El del poder y el del anonimato, el del miedo y la esperanza. De una celda a un bar en Arlington, su viaje es una cadena de lugares y rostros que nunca podrá llamar hogar. Cada sitio es temporal, cada amistad, un riesgo calculado. Su viaje es testimonio de las extrañas alianzas de la guerra contra las drogas. En este mundo, la lealtad es frágil y la verdad, un lujo que pocos pueden permitirse. Ahora, libre pero siempre vigilado, Vicentillo camina por la delgada línea entre la libertad y la prisión invisible. Cada paso es observado, cada decisión, analizada. Vicentillo vive en una jaula de cristal, donde la transparencia es su única defensa y el aislamiento, su castigo. La soledad es su compañera constante y el silencio, su único confidente. Esperando el precio final de su pacto, sabe que su destino está escrito en las sombras de sus decisiones. La libertad, para él, es solo otra forma de cautiverio.